Como madre es lo único que tenemos valioso, es el único amor que existe, pero yo por ellos siempre he luchado, yo sola sacando la garra por ellos, siempre. No tengo palabras para expresar el dolor tan grande por el que estoy pasando, mis lágrimas no son suficientes para sacar este dolor que siento. 15 de abril de 2026, Ciudad de México, Polanco. Dentro de un apartamento, Carolina Flores cae al suelo. Tiene impactos de bala, uno en la cabeza, pero lo más inquietante es que no estaba sola. Digamos que criminológicamente llama la atención muchísimo algo que en criminología y en ciencias forenses se ha estudiado, y es el fenómeno overkill, es decir, el exceso en la violencia, esa violencia expresiva que se desplegó en este caso en particular. Y aquí estamos hablando precisamente de una situación donde hay no uno ni dos impactos con arma de fuego, sino al parecer, por lo que se conoce por medios abiertos de la necropsia, 12 impactos con arma de fuego provenientes de una pistola que al parecer accionó la suegra de Carolina Flores. La señora le propina impactos en la zona de la cabeza, en el cráneo, que son evidentemente mortales, pero además le sigue propinando otros impactos en la zona del tórax. Eso está mostrando mucho de la emocionalidad del agresor, es decir, está diciendo precisamente la ira con la que actuó, la necesidad de destruir al otro, ¿sí? de alguna manera desfigurarlo, porque muchos de los impactos fueron precisamente en esas zonas, y eso es susceptible de interpretar. En el lugar estaban su esposo y su suegra, y aún así nadie llamó a las autoridades. El reporte llegó 24 horas después. Tiene varias implicaciones criminológicas. Una es el patrón de sangre, que 24 horas no se conserva como en el momento de los hechos. Inclusive puede haber alteraciones en la escena, se puede limpiar evidencia, la temperatura corporal también se distorsiona y esto influye en la estimación de la hora de muerte. Los residuos de disparo se pierden en superficies, la escena se puede contaminar, ahí puede haber una conducta postdelictiva, postcrimen, que diluye la lectura criminodinámica inmediata, es decir, qué es lo que pudo pasar precisamente en ese momento. La cadena de custodia natural de la escena se empieza a diluir y a perder cuando los hechos se denuncian 24 horas después. ¿Para qué? Para todos los forenses y todo el personal que debe tener a cargo la investigación criminal. Entonces, ahí sí hay una situación de influencia criminológica en la recolección de la evidencia. Un día entero donde todo pudo haber cambiado y un día donde la escena pudo haber sido alterada. El esposo convivió con el cuerpo sin vida, asegurando que no reportó el crimen de inmediato porque su bebé seguía amamantándose, que Carolina, aún sin vida, seguía siendo la única fuente de alimento del menor. Resulta perturbador, ¿no? Porque pese a que él sí está llamado a proteger a su bebé, pues en ese preciso momento no era la prioridad. En ese preciso momento la prioridad era su esposa, saber si tenía aún signos vitales, recurrir a una línea de emergencia de manera inmediata, ¿sí? Un 911, para precisamente pedir apoyo, no solamente de las autoridades, sino de todo el esquema que pudiera en ese momento intervenir. Una ambulancia para una situación de urgencias, pues evidentemente la policía o los forenses, si ya estaba verificado, certificado que su propia esposa estaba sin signos vitales, y ocuparse primariamente de eso. Un servicio de niñera, por ejemplo, un familiar cercano, pues ellos debieron ser los que en su momento se pudieran ocupar de esa situación de las necesidades del bebé. Pero él, quien más impactado debía estar, debería ser él, como esposo y como hijo. Pero pues eso en los momentos posteriores no se observó, no se vio. Es un tema de alteración de la escena del crimen
puede ser un posible encubrimiento y la omisión de auxilio. O sea, porque más allá de cualquier otra cosa, digamos que el encubrimiento al final significa un tema de complicidad. Primero, porque la persona tenía capacidad real de actuar, o sea, era una persona mayor, era el esposo, tenía que haber actuado en ese momento. La conducta, el hecho de no denunciar, pues al final favorece la impunidad, porque pues la mamá de él escapa, que la acaban de agarrar justo en Venezuela. Y adicionalmente, pues existió una relación previa con la víctima y entonces pues ya la investigación tendría que generarse para saber las implicaciones que él tiene. Pero ya específicamente lo más relevante es el tema de la alteración de la escena de crimen, el posible encubrimiento, que pues eso se ve, y la omisión de auxilio que hubiera podido tener independientemente de lo que pasó en ese momento. ...21 de abril... El caso se abre, pero bajo una clasificación que desata la furia. Homicidio doloso, no femicidio, a pesar de que Carolina fue asesinada dentro de su hogar, en un entorno íntimo con posibles vínculos de control y celos. Las autoridades están acostumbradas desde hace muchos años a que el que prive de la vida a otro, inmediatamente homicidio. Pero es la falta de perspectiva de género en los últimos años y esa falta de capacitación continua por parte de las autoridades la que muchas veces, si el caso no es lo suficientemente mediático, perdón que lo diga así, pero es la realidad, hace que aún y cuando no se haya estudiado con perspectiva de género, se convierta en una deficiencia en la integración de los datos de prueba y solamente cuando el caso, vamos a llamarlo así, es muy grave, empiezan a estudiar ahora sí los protocolos, los manuales, la ley, y entonces es hasta ese momento cuando entonces sí te dicen, ¿sabes qué? Si lo estudias con perspectiva de género, en efecto, por los vínculos y por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se pudieron haber desarrollado, sí es feminicidio. Porque en México y en toda Latinoamérica, clasificar mal un caso no es solo un error técnico, es borrar el contexto de violencia de género. Casi nunca se hace una primera aproximación o una primera investigación con perspectiva de género. Entonces lo primero, y porque es lo más sencillo, es clasificarlo como homicidio, o en algunos casos lo clasifican como suicidio, antes incluso de hacerlo aquí porque tenían las cámaras específicamente. Para que sea un feminicidio tiene que haber una relación afectiva de confianza con el agresor, violencia previa, física, psicológica o simbólica, que eso es lo que van a tener que comenzar a demostrar. La tercera, el contexto de posesión, celos o control. La cuarta, que el crimen ocurre en ámbito doméstico. Y la última, expresiones o conductas que indiquen misoginia. El problema que hay es que como quien no la asesinó, o sea, para los fiscales, para la policía, para quienes hacen la investigación, para ellos el feminicidio implica que quien lo hubiera matado hubiera sido el marido. Si lo hubiera matado y no la suegra, lo hubieran clasificado directo como feminicidio. Pero al ser una tercera persona, aunque sea dentro del ámbito local, ahora tienen que demostrar que pues al final el abuso no era solamente de la suegra, sino seguramente, porque en el 99% de los casos ha sido control, posesión, celos, demás del marido. Entonces en ese momento ya lo pueden reclasificar como feminicidio. Fue una primera aproximación, lo que hicieron fue eso. Y efectivamente lo que dice es el problema de que no lo clasifiquen como feminicidio. Adicionalmente, a decir es una más aquí en México se está diciendo que las estadísticas no son reales porque ha ido bajando mucho el tema de feminicidio porque las están clasificando como asesinatos o como suicidios en su caso. Y entonces el problema no solamente es la clasificación, sino también la pena, porque el asesinato tiene hasta 20 años o 25 años de cárcel, mientras que el feminicidio puede tener hasta 70 años de cárcel. Lo único que no tenemos en México es la cadena perpetua. 22 de abril, un video se filtra. No es una cámara de seguridad, es un monitor de bebé. Mira, cada vez más las pruebas digitales ya son avaladas como pruebas, pero tiene que hacerlo a través de un perito. Esto es, o sea, los familiares de la víctima van a presentarlos, pero necesitan un peritaje que le dé valor probatorio a esto a través de, pues, para validar la autenticidad, la cadena de custodia, obviamente, y para identificar a través de ese peritaje las voces de las personas y para que haya, pues, digamos que, para que funcione como una prueba directa y sólida dentro de la investigación. Lo que muestra es brutal. Se escucha una discusión, tensión, celos, posesión.
¿Qué hiciste, loca? Nada, te me hizo enojar. Hijo de mula. ¿Qué te pasa, loca? Es mi familia. Familia es mía. Tú eres mío y ella es tu. Y luego los disparos. La responsable, según las imágenes, la suegra. Detienen a Erika N. en Venezuela. Erika María Guadalupe Herrera. Pero hay una frase que hiela la sangre. Familia es mía. Tú eres mío y ella es tu. Eso está hablando de una relación amalgamada, es decir, una relación muy, muy estrecha, madre-hijo. Y esas relaciones tan amalgamadas, tan estrechas, resultan ser psicopatológicas. Es como una especie de complejo de hijo a la inversa. Sí, es una mamá o un hijo que tiene un vínculo incluso insano con su figura materna y la mamá un vínculo insano con su hijo. ¿Qué es lo que se espera dentro de un ciclo vital o dentro de las etapas del ciclo vital? Que cuando un hijo se emancipa y construye un nuevo hogar, pues el vínculo con la figura materna es absolutamente diferente. Su vínculo ya es con quien ha constituido hogar, con el hijo, los hijos que tiene, pero la figura materna no representa un papel protagónico en esa vinculación. Por eso llama la atención que él pues no se haya preocupado, no haya mostrado una preocupación inmediata por la vida de su esposa, por lo que le ocurrió, y que la mamá haya dicho ese tipo de frases que resultan ser perturbadoras, resultan ser muy, muy psicopatológicas. Que se trata de una persona, una madre dominante, que le expresa a su hijo que él es de su propiedad, que ella no es así, y que justifica la agresión hacia Carolina diciendo que le disgustó, la hizo enojar. Es decir, muestra un perfil de una persona con un desequilibrio psicológico importante. La mayor parte de las mujeres en Latinoamérica, en realidad, 7 de cada 10 sufren violencia a partir de los 15 años. Generalmente esto no fue porque ese día se enojó. Generalmente ya existen señales de alerta en todos los casos. Violencia psicológica y emocional es la principal que hay. Y lo que pasa, lo que la gente no entiende, porque todo el mundo dice, es que es un loco el que la mata, más allá de que haya sido la suegra o el marido. En realidad son personas completamente normales que viven en la sociedad, que manejan incluso mejor las emociones que los demás, pero que tienen componentes específicamente de control y poder. Esto es lo que más genera lo que más genera la violencia y después el posterior femicidio, cuando la persona trata de salir de la relación. O sea, lo que la gente no entiende es que dentro de la relación la violencia y es terrible y adicionalmente es espantoso, digamos, todo el tema de salud mental de las víctimas. Pero el riesgo mayor es cuando la persona decide salir de la relación violenta o en algún momento decide, digamos que, solicitar, o decirle a la persona que ya no quiere seguir. Ese es el momento más peligroso porque dentro de los 90 días siguientes, de acuerdo con las estadísticas, cuando la persona la puede matar. Entonces, en estos casos, digamos, sí hay, y se muestra por los audios, se muestra que hay una violencia psicológica, emocional y obviamente el femicidio, y que pues necesariamente hay un tema, en este caso hay un tema de colaboración, pero que seguramente se va a demostrar que digamos que quien ejercía la violencia era el esposo sobre ella. No es solo violencia, es control, es obsesión, es una relación rota convertida en tragedia. Ese video no solo cambia la historia, obliga a reescribirla. Parece que se venía o se planeó el femicidio, sí, porque la señora de una forma muy tranquila va, desata toda esta violencia sobre la víctima. Al parecer ellas de tiempo atrás no se venían entendiendo, pese a que no hay una evidencia inmediata de que minutos previos o instantes previos hubiera algún tipo de discusión, pues la relación entre la presunta victimaria y la víctima no era la mejor. Ya venía seguramente esgrimiéndose
algún tipo de conflicto, de violencia previa, de escalada, que precisamente terminó en esta escena tan macabra. Después de los disparos, no hubo desesperación. ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, loca? Nada, te me hice enojar. Hubo calma. Según las investigaciones, la agresora dejó en la cocina, recogió sus maletas, pidió un taxi y esperó, como si todo estuviera planeado. Pero cometió un error. La ciudad la estaba mirando. Cámaras del sistema C5 rastrearon su ruta y días después aparece una pieza clave, el taxista. Su testimonio revela el destino y reconstruye la fuga. Es que pudieron contactar a el taxista que llevó a la suegra de Carolina desde el apartamento en Polanco, un barrio residencial de alta plusvalía de la Ciudad de México, a un destino que no se ha dado a conocer. Ella es originaria de Ensenada. Las autoridades en Ensenada, después de las manifestaciones multitudinarias que se dieron hace unos días, prácticamente han blindado la ciudad, han hecho investigaciones, parece que no se encuentra en Ensenada. Para referencia de quienes nos ven, nos escuchan, Ensenada es una ciudad de puerto con playa que se encuentra más o menos a 3 días de camino de la Ciudad de México por tierra, que es el trayecto que habría realizado la suegra de Carolina para trasladarse a la Ciudad de México, en donde lamentablemente por una discusión de un origen desconocido, de una razón desconocida, le habría dado muerte a la ex reina de belleza. Tiene alerta migratoria y una ficha roja internacional. Estaría purgando una sentencia de entre 35 y 70 años de prisión, dependiendo de todas las atenuantes o agravantes que pudieran acumularse dentro del juicio. Intuyo que en el caso de que sea detenida, desde luego que va a haber un clamor popular para que se le dé la pena máxima. Y creo que tiene todos los elementos para que sea así. Si todos los elementos que hemos venido escuchando en medios de comunicación fuesen ciertos, insisto, que se encontraran validados en la carpeta de investigación, me parece que sí alcanzan a actualizar el tipo penal previsto y sancionado en el 148 bis de aquella ciudad, del Código Penal, que establece que quien por razones de género prive de la vida a una mujer comete el delito de feminicidio. Punto. ¿Por qué hago específicamente este encuadre o esta base lógica? Los medios de comunicación, como lo han venido platicando o como han venido exponiendo la situación, y del propio video que hemos visto, Diana, creo que sí hay señales previas de violencia psicológica o simbólica a razón de celos, algún control emocional, alguna posesividad que justamente se daba en contra de la persona hoy finada, la persona que lamentablemente perdió la vida. Mientras la suegra huía, otra pregunta comenzaba a tomar fuerza. ¿Qué papel jugó el esposo? Estaba en el lugar, vivió el momento y aún así el silencio duró un día entero. Ya su hijo está detenido por haber sido partícipe, acusado de cómplice, al haber denunciado 24 horas después el asesinato de su esposa y permitiendo de esta manera que su madre escapara. Hoy las autoridades investigan si hubo omisión o algo más, porque en los feminicidios no solo importa quién dispara, sino quién calla, quién permite y quién no actúa. El esposo de Carolina señala que se encontraba en una situación de estrés postraumático, que se encontraba en shock y que eso inhibió la capacidad de reflejos y la toma de decisiones. Pero esto, te reitero, en México es causal de complicidad, de modo que va a ser muy complicado que la defensa del esposo de Carolina pueda argumentar una situación de bloqueo mental para hacer esta denuncia. Lo van a condenar, seguramente será sentenciado, incluso en ausencia de su madre. Es para todos evidente que el lapso de tiempo que él esperó para denunciar el feminicidio era para permitir que su madre escapara de la acción de la justicia. Hoy Carolina no está, pero su historia sigue gritando. Familiares y amigos de Carolina
los que han dado elementos adicionales. De acuerdo con tíos de Carolina, su propio padre habría fallecido en Estados Unidos en un casino después de forcejear con elementos de seguridad que al momento de someterlo le habrían asfixiado y habrían provocado su fallecimiento. Habrían llegado a un acuerdo de reparación económica con el casino y esto le habría dado a Carolina una capacidad económica importante. De acuerdo con familiares de Carolina, el móvil del asesinato apropiarse de ese recurso, de esa cuenta bancaria, y habría sido planeado por la madre y el hijo de Carolina. Es un poco endeble la hipótesis, pero está cobrando fuerza, es una nueva línea de investigación. Amigas de Carolina, confidentes, han hablado a los medios de comunicación sin dar su nombre, para señalar que la suegra de Carolina era una madre dominante que influía poderosamente en su hijo y que eso fue un factor importante para que ella tomara la decisión de emigrar de Ensenada, una ciudad que se encuentra al norte del país, a la Ciudad de México, a un barrio residencial de alta plusvalía, y ahí estaría viviendo de semanas, de meses atrás con su esposo. Esto habría provocado también la molestia de su suegra, pero todo esto que se comenta por medios de comunicación de México que están entrevistando no forma parte de la narrativa que está construyendo la propia autoridad ministerial. Más bien son versiones que están dando, se entiende, es comprensible el profundo dolor y conmoción que generó este episodio. Su familia marcha, exige justicia y se niega a que el caso quede en el olvido. Señor, que lo primero tendría que ser darle garantías a las víctimas de poder denunciar. La segunda, que haya una consecuencia real hacia la denuncia. La tercera, que trabajemos junto con los violentadores para que ellos vayan directamente a terapia y comiencen a ser parte de la solución en el problema. Y la cuarta, sí tiene que haber una consecuencia real. O sea, tendríamos que buscar una responsabilidad real, porque entonces pasa la suegra que mata, o en mi caso, por ejemplo, que están tratando de pagar todos los abogados del mundo para que saquen a alguien que ya se ha demostrado pues, que sí fue el culpable de Ana María. Entonces, esas cosas son muy difíciles, el camino es muy largo y la ley, desafortunadamente, son muy buenas leyes, pero no nos van a garantizar que haya protección a la víctima si no hay un cambio realmente del sistema. Porque este no es solo un crimen, es el reflejo de algo más profundo, la violencia que ocurre dentro de casa, la que nadie ve hasta que es demasiado tarde. Mira, lo primero que pasa es que las víctimas no denuncian. Solamente denuncia un 5% y solo llega a sentencia un 5%. Y no necesariamente una sentencia a favor de la víctima. La segunda, la mayor parte de las víctimas de un tema de violencia lo que más sufre es vergüenza. Y la vergüenza hace que sea muy difícil contar el tema. La siguiente es que están metidas dentro de un círculo de violencia en donde la persona que ejerce la violencia comienza a hacerlos sentir culpables en cada uno de los casos. Y entonces ese círculo hace que la persona comience a perder incluso la capacidad de entender que tiene salida. Y eso cada vez la aísla más de las personas que más quiere o de las personas que les puede ayudar. Entonces, todo es un sistema que ha propiciado que la violencia siga ejerciendo, sobre todo entre las violencias domésticas, y que la víctima no tenga salidas o le cueste mucho trabajo denunciar. Entonces, en este caso, lo que tendrá que haber una investigación es si ya hubo una denuncia, si los familiares sabían y hacer todas estas investigaciones. Por ejemplo, en el caso de mi hija, lo que primero encontramos es que todo el mundo sabía que estaba en una relación tóxica. Tenemos que comenzar desde un tema de educación, enseñarle a los demás que si pronto la víctima no puede denunciar o no quiere, porque en su cabeza siempre sabe que alguien la puede matar. Entonces seguramente su círculo cercano tendríamos que ser los primeros en denunciar cualquiera de estos hechos para que justo desde el lado de la prevención no lleguemos a un hecho tan lamentable como le pasó a ella. A veces lo más perturbador no es el crimen, sino lo que pasa después. El silencio, las decisiones, las excusas. La pregunta es, ¿crees que la justicia actuó por convicción o por presión social? ¿Cuántas historias más necesitan volverse virales para que la justicia sea inmediata? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.